Saludos estudiantes de animación fotográfica. Esta presentación es sobre la captura de audio. Vamos a hablar de micrófonos, dispositivos de grabación y algunos trucos caseros para grabar sus proyectos. Empecemos por los micrófonos. Vamos a ver, existen infinidad de tipos de micrófonos. La realidad es que para determinadas funciones, por ejemplo, estudio, locación, etcétera, hay variedades de todo tipo. Aquí nos pasa un poco, y voy a hacer el símil con la fotografía, nos pasa un poco como con las ópticas. Es decir, hay ópticas para determinados usos. Hay micrófonos para usos determinados y al igual que con una buena óptica, un buen micrófono nos va a garantizar un buen registro de audio. En ese sentido, normalmente mientras más grande un micrófono, mientras mayor es su cápsula para registrar el sonido, pues nos va a dar un rango, llamémosle un rango dinámico de sonidos para seguir con el símil fotográfico, nos va a dar un mayor rango de muestreo. Entonces va a ser mejor a la hora de editar y trabajar. Igualmente, pues los micrófonos se combinan de muchas formas, como veremos más adelante, pero para nuestros fines, para fines de este curso, lo importante es que ustedes entiendan que hay tres tipos básicos de micrófonos. Los micrófonos omnidireccionales, los unidireccionales y los cardioides. ¿Ok? Vamos a explicar cada uno de estos micrófonos. Omnidireccional. Como lo dice el nombre, ovni, son micrófonos que capturan todo el sonido alrededor de ellos. O sea, básicamente capturan el sonido que viene de todas direcciones. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, se utiliza mucho para grabar ambientes o en estudio, por ejemplo, cuando se trabaja con bandas, etcétera. Tiende a trabajarse con esto. No resultan recomendables para grabar diálogos en locación. ¿Okay? Eso es bien importante. Es decir, grabar un diálogo con esto es complejo. Ahora, si estás en un espacio controlado, entiéndase, estás grabando un podcast y estás en un estudio y tienes a dos personas conversando, pues puede tener mucho sentido un micrófono omnidireccional. Luego tenemos los unidireccionales. También les llaman shotgun, escopeta en inglés, ¿no? Básicamente porque tienen esta función, ¿no? Es como un cañón. Y básicamente están diseñados para capturar el sonido que viene de una sola dirección. Esto es lo más común en producción audiovisual. ¿Por qué? Porque tratamos de aislar los sonidos, tratamos de captar el sonido que viene de una dirección particular. Eh, Podemos encontrar modelos diseñados específicamente para usarse en la cámara. Eh, lo común es utilizarlo junto con otros aditamentos y de forma independiente, como veremos más adelante. Y finalmente, esto que probablemente a muchos los dejó con la ceja levantada, cardioide. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un micrófono que podríamos decir que está a medio camino entre el omni y el unidireccional. Es muy utilizado también, es bastante común y básicamente lo que hace un registro, pues si graficáramos el registro como vemos en la filmina, pues es un registro que tiene forma de corazón, ¿no? O sea, nos da ambiente, pero no de una sola dirección. Tiene un ángulo de captura. Entonces resulta muy útil. Normalmente en las grabadoras profesionales de grabación de audio es el tipo de micrófono que tenemos. Y un último tipo de micrófono, el micrófono de solapa o lavalier. ¿Por qué veo esto aparte? Bueno, básicamente lo veo aparte porque en realidad esto es un micrófono, pues normalmente tiende a ser ovni o unidireccional, normalmente es ovni, pero es básicamente un micrófono pequeño que se oculta con facilidad. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Bueno, pues permite un registro muy fiel del diálogo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a todos mis personajes en una escena utilizando micrófonos de solapa, con lo cual yo me garantizo que las voces van a quedar perfectamente registradas y se combina el registro de estos micrófonos con un micrófono unidireccional que se esté utilizando pues para grabar el ambiente, etcétera. Entonces, a la hora de hacer mezclas sonoras, se tiende a combinar este tipo de fuentes para poder tener pues un audio lo más limpio posible. Bien, visto esto, explicados los tipos de micrófonos básicos que vamos a encontrar, hablemos un poco de accesorios. Estoy seguro que todos hemos visto un montón de chunches en la calle, de cosas, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿eso para qué será? Bien, los accesorios más comunes.
El cortavientos o el peluche que le llama la gente, ¿no? El peluquín. Esto es un cortavientos. Básicamente, esta, eh, este cobertor con pelos, que parece un peluche, lo que permite es que el viento no golpee directamente al micrófono, provocando ese tipo de sonido que es como un po, po, po. ¿Ok? Que con esto lo evitamos. Luego, la caña. ¿Por qué utilizamos la caña? Básicamente la caña es una herramienta para poder acercar el micrófono lo más posible al objeto o al sujeto que emite el sonido sin entrar en cuadro. Las cañas son como monópodes muy largos, tienden a ser de materiales muy ligeros y bueno, los sonidistas normalmente tienen muy buen brazo estar trabajando con la caña. Entonces, ¿cómo trabajamos con la caña? Bueno, la caña lo que permite es acercar el micrófono todo lo que se pueda sin entrar en cuadro. Por eso es así. Y finalmente, los soportes. No es solamente poner el micrófono en una caña, en un lugar X, sino que es necesario que tenga un soporte que absorba la vibración. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que hagamos sobre la caña queda registrado por el micrófono. Entonces esto es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Pasemos a otro elemento súper importante para la grabación de audio, las grabadoras en sí mismas. Esto es importante porque creo que tenemos una idea extraña como que desde que surgió el video aprendimos a entender el registro de audio como una cosa que pasa en cámara y en realidad tradicionalmente nunca fue así. En los inicios del cine, en el cine sonoro, el audio se registraba por aparte. Cuando surge el video y se desarrolla pues sistemas que pueden registrar imagen y audio al mismo tiempo, pues bueno, la gente comenzó a trabajar metiendo directamente el sonido a cámara. Y eso es muy práctico, eso trabaja muy bien en reportajes para videos simples. Pero si ustedes quieren un muestreo de audio realmente bueno, el audio debe guardarse por separado y debe registrarse con un aparato diseñado específicamente para eso. Por eso es que aún seguimos trabajando con sonidistas, con personas que tienen su mixer, su grabadora de audio y están registrando de distintas fuentes. Muy importante, en esta diapositiva mencionamos la claqueta. Ok, la claqueta es este aparato que vemos en las películas que genera un golpe, un sonido. Podemos hacerlo perfectamente con las palmas de la mano, así. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para poder sincronizar el audio posteriormente. En este curso, para el ejercicio que vamos a hacer de animación, pues no necesitamos hacer una sincronía de audio porque lo vamos a forzar en edición. Pero quiero que entiendan desde ahora por qué se trabaja así el audio a un nivel profesional. Es muy común en la producción audiovisual, pues a una escala menor, donde no necesariamente trabajemos con un sonidista, etcétera, trabajar con grabadoras de audio, ¿okay? Con grabadoras pequeñas que permiten registros muy, muy buenos. Yo esto es una cosa que recomiendo y creo que cualquier persona que se dedique al audiovisual debería tener una grabadora de este tipo. Una grabadora básica tiene básicamente un par de micrófonos cardioides incorporados que permiten variar el ángulo del área del registro. Tienen entradas para mini jack y entradas XLR. Estos son entradas para micrófonos externos y permite grabar en diferentes formatos y calidades. Esto no reemplaza una mixer, no reemplaza esos grandes aparatos de los sonidistas, pero en producciones pequeñas puede resolver muchísimas cosas. Y una cosa importante, se pueden controlar los niveles de registro del audio. Entonces, esto es una cosa que yo recomiendo que eventualmente, si quieren trabajar en video, tengan su propia grabadora. Entonces, hay proyectos que de repente pueden combinarlos con un sonidista. Hay proyectos que ustedes pueden hacer registros y dárselos a su diseñador de sonido, etc. Es una herramienta súper útil. Ahora, ¿por qué no quedarme simplemente con el audio en cámara? Bueno, básicamente porque el control que tenemos del audio en cámara es muy limitado. Primero que todo, es un audio que ya tiene un tipo de compresión y por otra parte, lo único que podemos controlar son los niveles, como para evitar que el audio no quede saturado. Pero en general, el audio directo a cámara, por más micrófono bueno que utilicemos,
nos amarra muchísimo. Yo no lo voy a negar, yo resuelvo normalmente mi trabajo periodístico, mi trabajo de prensa para agencia, lo resuelvo con un micrófono externo colocado en la cámara y capto audio directo a cámara, pero eso es porque en ese tipo de proyectos prima la velocidad. Yo no tengo tiempo para agarrar y ponerme a sincronizar audios, etcétera, sino que en la agencia me piden que esté en el menor tiempo posible. Entonces, para ese tipo de cosas, vale muy bien. Pero de lo contrario, la recomendación es siempre grabador externo y dedicarle tiempo al audio. Vamos ahora con algunos trucos caseros. Y estos son algunas ideas probadas que pueden servir para mejorar el audio de sus producciones, sobre todo porque tengo claro que la mayoría de ustedes no tienen acceso a grabadoras de audio. Entonces, vamos por lo primero. El manos libres de los teléfonos celulares. Es posible utilizar el micrófono que traen los audífonos de los teléfonos celulares como un micrófono de solapa. Como en nuestro caso no va a aparecer nadie frente a cámara, podemos utilizar esto para registrar voces de personajes, etc. y grabar directamente con el celular. ¿Okay? La grabadora del celular normalmente nos va a dar un muy buen trabajo, nos va a dar un buen registro. Ahora, ¿se puede grabar con el micrófono de celular? Depende mucho. La realidad es que en la mayor parte de los casos el registro no es muy bueno. Pero pueden hacer una prueba y ver qué tal. Pero normalmente este otro truco de utilizar el manos libres como un micrófono de solapa da muy buenos resultados. Luego, en sonido se habla de barreras acústicas. ¿Qué es eso? Una barrera acústica es pues básicamente una superficie que permite aislar o reducir el sonido. Normalmente pues son aparatos, están elaborados con materiales especiales, etcétera, porque de lo que son sistemas de absorción de las ondas sonoras. Ahora, un buen edredón, una cobija bien gruesa, es perfecto para hacer una barrera acústica. Entonces tomen esto en cuenta. Si están en sus casas y tienen problemas porque entran un montón de sonidos, bueno, agarren sus cobijas y armen una barrera acústica. Créanme, funciona. De hecho, tengo colegas que trabajan con barreras acústicas que ellos han mandado a hacer, que básicamente son cobijas que mandaron a coser todas juntas. Entonces, esta es una solución para que no se vuelvan locos si tienen problemas con el registro del audio. Espacios ideales. Este tip parece una tontería, pero es muy importante. Normalmente pensamos, bueno, el lugar ideal para grabar un audio sería un lugar vacío. Vean, eviten los baños, son terribles, todo el sonido rebota. Eviten los espacios vacíos. Un estudio en realidad lo que tiene son una serie de aditamentos para evitar el reverb o lo que normalmente llamamos eco. ¿Okay? El eco en realidad es un fenómeno diferente, es ese fenómeno que uno grita y al rato se escucha tu voz de vuelta. Lo que normalmente llamamos eco en una habitación es la reverberancia, que es esta vibración que queda de la voz. Eso ocurre en los baños, eso ocurre en espacios vacíos. Entonces, los estudios están diseñados para evitar eso. Nosotros, ¿qué espacios tenemos donde hayan elementos que absorban el sonido para que no quede rebotando, para que no reverbere? Bueno, bibliotecas y roperos son perfectos. Los libros tienen que absorber el sonido y los roperos con toda la ropa colgando y esto también absorben un montón. Entonces, es mejor, esto va a sonar muy cómico, estoy seguro, es mejor que se metan a grabar en el closet a que lo hagan en el baño o en la sala de la casa. Créanme, hagan la prueba. Luego, pantallas para el viento. Normalmente esto es un dispositivo que envuelve al micrófono para evitar el golpe del viento. Se les conoce como cepelines, ¿okay? Por la forma que tienen, como vemos en la diapositiva. Pero también es posible nosotros mismos, de forma pues totalmente casera, hacer algo para cubrir el micrófono y que el viento no le golpee. Yo alguna vez utilicé un reflector para proteger un micrófono del viento y poder grabar una entrevista al aire libre. Entonces, de soluciones hay varias. Nada más para que lo piensen y no se vuelvan locos. Y para ir cerrando, lo más importante, hay que monitorear el audio. ¿Qué significa esto? Bueno,
que siempre tienen que usar audífonos, ¿de acuerdo? Siempre tienen que usar audífonos, porque de lo contrario ustedes no saben qué se está registrando. Nuestro cerebro filtra los sonidos. Normalmente no estamos poniendo atención a todo lo que suena a nuestro alrededor. Entonces, el micrófono captura todo. Si no estamos monitoreando el audio, van a quedar cosas indeseadas. Lo clásico, una moto que pasa, un perro ladrando o, y esto me ha pasado, un vecino que justo cuando estamos trabajando pone reggaetón. Entonces, claro, que hay de fondo y está uno con una cosa súper dramática y de fondo se oye ahí un reggaetonazo. O sea, no. Usen audífonos, ¿de acuerdo? No monitorear el audio es tenderse una trampa mortal. Y finalmente, chicos, mantengan la calma y por favor, se los ruego, presten atención al sonido. Quedo a sus órdenes y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos.